En el capítulo 1, versículo 4, cuando está dando la introducción de este libro, dice así: vino pues palabra de Jehová a mí. Está hablando Jeremías, dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ahora, esta porción de Jeremías 1:4 podríamos nosotros nomás agarrarlo como con el valor histórico que tiene. Oh, wow, Jeremías fue elegido desde antes de que fuese formado en el vientre de su madre. O podríamos en realidad agarrar un poquito más de sabor, exprimir más bien un poquito más ese versículo y entender el conocimiento anticipado de Dios, la planeación anticipada de Dios, la soberanía de Dios, el poder completo que tiene Dios. O sea, podríamos ver cómo Dios planea las cosas desde antes de que uno exista. Y a lo mejor tendríamos que exigirle más al pasaje o a la Biblia para ver si es cierto que ese asunto que acabamos de leer, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Será cierto que ese versículo donde Dios hace una decisión sobre nosotros mucho antes de estar en el vientre de nuestra madre, mucho antes de que vengamos a esta tierra, mucho antes? ¿Será que este versículo es para todos nosotros? ¿O será que fue únicamente para el profeta Jeremías y para que uno que otro en la Biblia? Y entonces tendríamos que leer versículos de la Biblia, y hay muchos otros que afirman esta declaración que acabamos de leer aquí mismo en Jeremías, donde Dios lo planeó a usted mucho antes de que el mismo mundo existiese. O sea, el conocimiento de Dios es tan grande, tan inmenso, y el control que tiene Dios sobre todas las cosas no lo alcanzamos a comprender qué tan grande es Dios. Porque fíjese, en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya decimos, ok, como que no nomás Jeremías fue elegido antes de que naciese y de que fuese formado en el vientre de su madre, porque Efesios ya está hablando para todos nosotros, y dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y luego dice: ¿para qué? Igual con Jeremías, fíjense, a Jeremías le dice: antes que nacieses te santifiqué. Y volviendo a Efesios 1:4 dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces aquí ya tenemos como que otro versículo que respalda que Dios ya tiene un plan para nuestras vidas mucho antes de que mamá y papá existieran, mucho antes de que existiera cualquier cosa que ahora existe. El versículo 11 de Efesios 1, versículo 11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, hay que leer más Biblia. ¿Qué dice al respecto? ¿Qué quiere? Y cuando estamos hablando de esto, pues siempre sale el famosísimo Romanos 8, 28, 29, ¿eh? Ese versículo que mucha gente le encanta porque dice cosas bonitas, pero medio ignoramos la demanda que hay ahí en Romanos 8 hacia nosotros. Porque usted sabe, Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, y ese versículo, todas las cosas me ayudan a bien, todas. Oh, wow, eso yo quiero. Pero hay una exigencia, y dice: a los que aman a Dios, no los que se aman
a ellos mismos y no más, ¿no? Pero el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está la santidad. No fuiste escogido para ser un mándalo, dice, para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice, y a los que predestinó, el versículo 30, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, ya es un hecho que usted va a llegar y su cuerpo va a ser glorificado, que usted va a poder estar al lado de Dios en gloria, en otras palabras. O sea, el que no tiene su salvación segura, que dice, pues solo Dios sabe, pues quién sabe, como que le ha faltado leer la Biblia, ¿no? Entonces, podríamos nosotros, de alguna manera, al hablar de esta elección divina, podríamos nosotros, al ver estos versículos, buscar justificarlos, al refugiarnos en otro de los atributos de Dios, que es la omnisciencia de Dios. Y podríamos usar versículos como 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, que en 1 Pedro 1, 2 dice, elegido según la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios, presciencia. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces ya con este versículo decimos nosotros, no, si fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Pero aquí estamos diciendo que pero fuimos elegidos porque Dios ya sabía que íbamos a venir a Él. Porque Dios ya sabía quién no iba a venir a Él. Eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Decir, es que Él nos eligió por su conocimiento anticipado, porque Él ya sabía quién iba a decir que sí, y Él ya sabía quién iba a decir que no. Pero, brothers, hay que tener mucho cuidado, porque bien fácil podemos alterar lo que verdaderamente es la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios, al hacer ese tipo de declaraciones, exaltando la omnisciencia, porque no se acopla a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Porque si queremos usar la lógica, entonces diríamos, Dios quiere que todos sean salvos, pero no puede lograr que todos sean salvos. Entonces simplemente se queda con ganas, como un viejito impotente, como un viejito que no puede lograr lo que quiere, incapaz de lograr su propósito, se queda simplemente a medias, deseando, si tan solo tuviera poder para convencer a esta persona que se arrepienta, si tan solo tuviera poder para poder tocar el corazón de esa persona y cambiárselo, ese corazón de piedra, a un corazón de carne. O sea, como que así se queda Dios cuando hablamos de que Dios eligió basándose en la decisión personal de cada uno y no más. Dios se quedó con las ganas, pero no pudo hacer nada para alcanzarlo. Cuando hablamos que la elección divina viene por la presciencia de Dios. Entonces, pues es teología profunda, ¿no? Entonces, al afirmar que Dios es incapaz de hacer su voluntad, y que solo le queda quedarse con deseos de algo, pues no puede hacer nada para lograrlo, entonces ya estamos poniendo en tela de juicio su omnipotencia, su soberanía. Porque la palabra de Dios dice bien claro que Él lo que quiere, hace. Y aún Jesucristo dijo, por ejemplo, en Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y allí, así hay otros versículos sobre la elección divina que tal vez usted quiera apuntarlos, o tal vez ya los tiene, pero Juan 6:44 que dice, ninguno
viene a mí si el Padre no lo trajera, o según de Timoteo 1:9, que dice que nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a obras, o primero de Pedro 1:18-20, diciendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, pero no fuiste salvado con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Tito 1:1 y 2, o Proverbios 16:4, que dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Espero y entienda lo que dice Proverbios 16:4, pero dice bien claro que Dios hizo al impío y lo hizo para el día malo. Y así hay otros, Hechos 13:48, 1 Corintios 2:7, Apocalipsis 13:8, que dice bien claro que nosotros fuimos escritos en el libro de la vida desde antes del principio, antes de la fundación del mundo. Desde entonces está escrito su nombre en el libro de la vida. Así dice Apocalipsis. O Mateo 22:14, Gálatas 1:15. El caso es de que, ¿en qué concluimos y en qué podríamos estar de acuerdo? Que usted ya está planeado desde antes de la fundación del mundo. Como lo quiera ver, del lado que se quiera hacer, ya sea usando absolutamente la soberanía de Dios o la presciencia de Dios. La conclusión es que todos estamos como Jeremías, elegidos desde antes de la fundación del mundo. Esa es la conclusión que todos llegamos de acuerdo. ¿Ok? Versículo 5, después de que dijo, bueno, dice el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Elección divina, versículo 6, y yo dije, dice Jeremías, yo dije, así dice, no dice nomás, dice, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Es la tendencia humana cuando Dios nos da un llamado. Es la tendencia que todos tenemos, basarnos en nuestras habilidades, basarnos en nuestras fuerzas, nuestras destrezas, en lo que nosotros podemos hacer, dónde nos sentimos cómodos y dónde no. Y entonces le decimos a Dios, yo no creo que pueda hacer eso. Yo no creo, no, Señor, mira cómo soy, todo torpe, todo, o sea, tartamudo. Quiero decir la R y me le sale la L y se me traba la lengua. O sea, la tendencia humana siempre es esa. Dios nos da un llamado, Dios nos dice, ven y sirve, y nosotros empezamos a buscar excusas, y eso es lo que Jeremías está haciendo. Y Dios le dice, pues yo te estoy llamando, Jeremías. ¿Y desde cuándo te elegí? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, es asombroso porque, pues, habla un poquito de la familia donde viene Jeremías, de que era una familia sacerdotal, ¿no? Pero en realidad, el día de hoy, por ejemplo, hay muchas parejas que dicen de alguno de sus hijos, pues este es el pilón, este es el chiripa, salió sin querer, nomás queríamos dos, pero salió este. Algo así dice, no, pues pensamos que nomás íbamos a tener uno y de repente, ¡pum!, que aquí está este. O no queríamos tener hijos hasta que tuviéramos 40 años y luego mira. O alguien más, yo a los 40 no te quería tener y luego ¡pum! A lo mejor así le pasaría a Jeremías, diríamos. A lo mejor los papás de Jeremías dijeron, pues salió Jeremías, por eso le pusimos Jeremías. Pero, aunque haya sido chiripa de sus padres, una casualidad, un accidente para ellos tal vez, si algunos lo han describido así, tristemente como tienen a sus hijos, no lo fue para Dios. Dios lo planeó a usted
y a Jeremías desde antes de la fundación del mundo. Y si Dios le está dando un llamado es porque usted puede hacerlo. Y la excusa humana que todos tenemos es decir, no puedo. Es lo mismo que hizo Moisés. Recuerda ya en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando le empieza a hablar Dios y le dice, Jehová Dios le dice a Moisés, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y qué es lo primero que hace Moisés? Dice, ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón? Es lo primero que le dice. Y le dice Dios, yo estaré contigo. Y luego Moisés le dice a Dios, bueno, me van a preguntar quién me envió, cuál es tu nombre, cómo te llamas, quién eres, y yo no sé qué decir. Y le dice Dios, dile, yo soy el que soy. Dile, yo soy te envió, Jehová te envió. Y luego llegamos al capítulo 4 y todavía sigue Moisés intentando echarse por un lado del llamado que Dios mismo le ha dado. Y en el capítulo 4 dice Moisés, ellos no me creerán, no me van a creer a mí, mira a mí. No me van a creer, no tengo educación, aquí ando pasteando ovejas, ni siquiera pastearlas traje un cerro. ¿Qué van a pensar de mí? Y le dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? Y él dice, una vara, échala al suelo y ¡pum! Se convierte en serpiente. Y luego le dice Dios, por eso te creerán, voy a hacer maravillas para que te crean. Y luego le dice Moisés a Dios, o sea, no se conformó con una excusa, 2 o 3. Le dice, ay Señor, la misma palabra de Jeremías, ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra. Aquí en la interpretación que muchos le dan, que dicen que Moisés le dijo, soy tartamudo, tartamudo. Como sea, el caso es de que la excusa es, no soy fácil de palabra, no soy bueno para hablar. Y entonces Dios como que se empieza ya a enchilar un poco y le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo? ¿Y quién hizo al sordo? ¿Quién los hizo? Soberanía de Dios. Otra vez, porque eso es lo que dice. ¿Quién hizo al mudo? Dios. ¿Quién hizo al sordo? Dios. Y al que ve, ¿quién lo hizo? Y al ciego, ¿quién lo hizo? Le dice, yo estaré en tu boca, Moisés. Y ya poco a poquito Moisés va agarrando la onda, empieza a hacer la voluntad de Dios. El caso es de que no depende de ti, depende de Dios. Esa es la misma historia con Jeremías. Es la misma historia con casi todos. Allá en Jueces capítulo 6, cuando Dios se le acerca, el ángel de Jehová se le acerca a Gedeón. Gedeón era un cobarde, estaba escondiéndose siempre de la gente, de los filisteos. Y de repente se acerca el ángel a Gedeón y le dice, varón valiente y esforzado. Y yo creo que Gedeón, ¿a quién? ¿A mí? Se escondía, vivía en una cueva. Y le dice Dios, varón valiente y esforzado. Oh, Dios es el que sabe quién es usted. Dios es el que sabe quién es usted. Las circunstancias le han enseñado muchas cosas que son mentiras, que no es cierto. Lo han traumado. Lo han aprendido a esconderse. A mejor no intentar, para no ofender a nadie, para no lastimar a nadie, para no ir a fracasar. Pero Dios sabe verdaderamente quién es usted, así como de Jeremías, porque Él fue quien lo hizo, quien lo formó, quien lo planeó y después lo formó, pero lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Entonces es asombroso, ¿no? Entonces Jeremías le dice, yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Ustedes saben, varios de ustedes cuando han tenido que subir acá arriba, no es cualquier cosa hablar delante de ustedes. O sea, hablar en público, le tiemblan a uno las corvas.
Cantar en público, uy, uy, uy. Desde allá abajo se ve muy fácil estar aquí arriba. Pero súbale aquí y no sabe ni cuánto. O sea, yo uso los pantalones aguados porque adentro están mis rodillas así. Dan a todo lo que dan, porque da miedo estar aquí. Pero hay que aprender a confiar en Jehová, no en uno mismo. De ahí tiene que venir la fortaleza. Entonces Dios le responde a Jeremías y le dice, versículo 7, no digas soy un niño. No digas soy un niño, no te justifiques. Porque era muy joven Jeremías, ¿no? Dice, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. O sea, no te estoy preguntando, Jeremías, si quieres. No te estoy dando opciones. Te estoy diciendo lo que vas a hacer. Mucha gente no entiende eso. Mucha gente no agarra la onda que dice, no, Dios, como que es una opción. El llamado de Dios. No entienden que Dios te está hablando y por eso muchas veces pasa una cosa acá. O sea, por eso Dios te jala la oreja aquí, te jala la patilla acá y de repente te da un bachón por allá. Porque te está hablando Dios y Él no se va a cansar. El primero que se va a cansar vas a ser tú. No sé después de cuántos bachones y cuántos jalones de oreja, pero el primero que se va a cansar es usted, antes que Dios. Entonces le dice, no te estoy diciendo si quieres, no te estoy invitando. Todo lo que te envié, a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. ¿Se acuerda cuando lo mismo sucedió con Jonás? Todavía no llegamos a Jonás, ya llegaremos al último. Pero Jonás, le dijo Dios, ve a Nínive, y Jonás dijo, Nel, yo me voy a Tarsis. ¿Y quién hizo la voluntad de Dios? Jonás. Tormentas, peces grandes, vomitadas. O sea, pasaron muchas cosas que posiblemente Jonás se hubiera evitado, pero acabó haciendo la voluntad de Dios. Entonces nosotros mismos nos hacemos la vida muy difícil a veces. Versículo 8, brothers, viene la capacitación y le dice, porque no lo dejas así todo temeroso y lleno de desconfianza, le dice Dios a Jeremías, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ahí está, el refuerzo, el poder, la ayuda. Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés, y lo mismo que Moisés le dijo a Dios, si tú no vienes, yo no voy. Y Dios le dijo, yo estaré contigo. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué, yo estaré contigo. Y es lo mismo que Dios le está diciendo a Jeremías, yo estaré contigo. Porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías, no te estoy hablando para ver si puedes, sino porque puedo te estoy hablando y te estoy mandando a hacerlo. O sea, el que da la capacitación, la habilidad, el poder, los talentos es Dios. ¿Han visto la historia de Pedro? Pedro, el apóstol, el discípulo antes de ser apóstol. No podía decir nada bien, Pedro. Casi todo lo que dice, con excepción de 2, 3 cositas, antes de la resurrección de Jesucristo, antes de la venida del Espíritu Santo, son puras torpezas de Pedro. Y luego es medio cobarde. Cuando se agarró valentía y le mochó la oreja a aquel hombre, fue cuando Jesucristo los acababa de aventar con poder a todo. Dijo Pedro, de aquí soy. Pero porque vio el poder de Jesucristo. Pero por lo general Pedro es tan cobarde que 3 veces negó a Jesucristo. 3 veces negó a Jesucristo. Hasta malas palabras le salieron. Disparates, cosas que un hijo de Dios no hace. Él lo hizo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él, en Hechos capítulo 2, predicó con un poder. ¿Cómo? ¿Cuántas personas vinieron a los pies de Jesucristo después de la primer predicación de Pedro? ¿100? ¿200? 5,000 personas. 5,000 personas, wow. Dios es el que da la habilidad, no es de nosotros. Es el problema grande que tiene el ser humano, que se ve, nos vemos en el espejo, a ver cuánto podemos hacer, cuánto podemos lograr, a ver qué tan bien acá soy, qué tan fuerte soy acá, y nomás nos estamos nosotros chuleando y presumiendo, y
El poder verdaderamente viene de Dios para hacer la voluntad que Dios nos está diciendo que hagamos. Y es lo mismo para todos, ¿eh? Es lo mismo. Padres, madres de familia, se ven delante de sus hijos. Dios les dio el llamado a las madres y está bien clarote que esa es la voluntad de Dios, que las madres instruyan al niño en su camino, igual que los padres. Y se sienten impotentes delante de sus hijos, que son tercos, necios, que son testarudos, que son desobedientes, que son tremendos. Todos fuimos. Y ahora sus hijos son, ándili. Y dices, ¿y ahora cómo le hago? No puedo. Y se siente desesperada la mamá, y se siente en ansiedad, y se siente que se le altera el corazón. ¿Qué hago? Confía en Dios. Depende en Dios. Si Dios te dio el llamado para guiar a este hijo, a esa hija en su camino, tú nomás depende en Dios. Esa es la voluntad de Dios, que guíes al hijo donde tiene que ir. Relájate, respira y confía en Jehová. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. A través de la obediencia, a través de la confianza. ¿Ok? Sí, confías en Dios. Entonces aquí le dice que tocó la boca de Jeremías. Órale, ya está listo. Como que no tengo fácil la hablada. Bueno, y luego que ya lo capacitó, ya le dio poder, ya le cambió tantito. Ahora sí, a acostarse en el sillón. No, versículo 10. Le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Uy, ahí está la misión, ahí está el llamado, ahí está lo que tienes que hacer. Vas a anunciar, y no vas a anunciar prosperidad y abundancia, todo lo que es música a nuestros oídos. No, vas a anunciar destrucción, juicio, castigo, pero también edificación. Un mensaje de juicio y de esperanza. Ese es el evangelio, brother. El día de hoy algunas iglesias se hacen para puro hablar del diablo y del infierno. Y uy, te vas a quemar las patitas, te va a ir gancho, cuidado. Y muchos viven nomás así, ¡ay, el Satanás me alcanza! Bien raros. Y luego están otras iglesias que nomás hablan de que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar de todo, Dios te ama, tú eres su hijo, tú todo lo único que tienes que hacer es pedir y pedir. No, da el mensaje completo. Da el mensaje completo. ¿Okay? La bendición viene si obedeces. El castigo viene si desobedeces. El mensaje completo, así es. ¿Se ha fijado que es como nosotros educamos a nuestros hijos? Hijo, si llegas temprano, recompensa. Si llegas tarde, no te presto la troca otra vez. Castigo, recompensa. Es como Dios le hace. ¿Por qué a veces es tan difícil para nosotros? Dios nos educa de la misma manera que nosotros debemos educar a nuestros hijos. Si nomás les damos recompensas a nuestros hijos, aunque no se la merezcan, crecen mal. Si nomás les damos castigo a nuestros hijos, aunque no se lo merezcan, crecen mal. Entonces es como Dios le hace y le dice a Jeremías, tú vas a hablar de destrucción, pero también de edificación. No podemos nosotros como iglesia elegir una cosa u otra. Pero como este era un tiempo de rebeldía, o sea, estaban una cosa horrible, estaban tan alejados de Dios la gente en el tiempo de Jeremías, que el mensaje se parecía que estaba más inclinado hacia el juicio. Fíjese en el versículo 14 de aquí mismo, dice del capítulo 1, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Estaba anunciando la destrucción que venía sobre Jerusalén, sobre Judá, sobre el reino del sur, por parte de Babilonia. El capítulo 6, versículo 22 de Jeremías, así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Capítulo 13, versículo 19, las ciudades de Neguev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá fue transportada, llevada en cautiverio fue toda ella. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte, donde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey. O sea, con tu predicación
vas a traer destrucción a este pueblo, pero también vas a traer edificación, Jeremías. Y más adelante veremos la otra parte de la predicación, el futuro glorioso. Pero por supuesto Jeremías anunció, Dios le dijo a Jeremías que en su ministerio iba a tener oposición, como todo buen ministerio. Si usted está haciendo un buen trabajo y tiene gente que se le opone, es porque está haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Fíjese, a Jeremías le dijo Dios, versículo 19, capítulo 1, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea, si alguien le ha dicho que ser cristiano es pan comido, le mintió. Si alguien le dijo, ven a los pies de Cristo y se van a acabar tus problemas, le mintió. Le mintió. Usted va a venir a Jesucristo y muchas veces los problemas hasta crecen, se multiplican. O puede hacer que las circunstancias se queden igualitas. El que es cambiado es usted. Es usted. Ese es el que tiene que cambiar. Lo de afuera posiblemente no. Entonces, brothers, ya que se nos está acabando el tiempo en un segundo, ahí es donde se enfocó Jeremías en la misión. Y aunque la predicación traía un llamado de arrepentimiento, el fin de la misión que tenía Jeremías, el propósito de la predicación de Jeremías, no era para que toda la gente se arrepintiera. No era para eso. No en los tiempos de Jeremías. No la gente que escuchó a Jeremías. De hecho, Dios le dijo a Jeremías, pues nadie te va a hacer caso. Nadie te va a hacer caso, le dijo Dios a Jeremías. Fíjese, el capítulo 7, versículo 27 y 28. Le dice Dios a Jeremías, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. No te salgas, Dios, pues ¿para qué me mandas? Pues vamos a saltarnos esta parte donde yo tengo que sacrificar toda mi vida y todo mi tiempo. Y pues ya los mandas al infierno. Mándanos al diablo. No van a escuchar de todos modos. Pero no se trata de eso. Le dice, tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, de la boca de ellos fue cortada. Lo que estaba anunciando Jeremías no iba a ser recibido en esos tiempos. Porque aparte del castigo que estaba anunciando, acuérdese, estaba anunciando un futuro glorioso. Ese futuro glorioso el que está anunciando, es el que nosotros podemos alcanzar después de Jesucristo. Ahora que tenemos a su Espíritu Santo. Ahora que agarramos la onda gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora podemos volver a las predicaciones, las advertencias de Jeremías y darnos cuenta qué tan santo y qué tanta exigencia tiene Dios para nuestras vidas. Qué tanta moralidad, qué tanta justicia nos exige, qué tanta separación del mundo y las consecuencias que vienen o los beneficios que vienen de obedecer o desobedecer. ¿Por qué? Porque aprendemos en zapatos ajenos. Aprendemos que la gente del tiempo de Jeremías no hizo caso y recibió el castigo que les había anunciado. Ahora gracias a ellos podemos voltear nosotros porque lo estamos aplicando a nosotros el día de hoy. Es decir, no, aquella advertencia y ya vi lo que les pasó a los que no le hicieron caso a Dios, así que voy a agarrar la onda. Y no nomás por eso, pero hay bendición, un futuro glorioso. Fíjese, le voy a terminar con esto. Se enfoca Jeremías capítulo 3, versículo 12.
le dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová, y no hicieron caso. Y el versículo 14 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, 3:14, y os tomaré 1 de cada ciudad, y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ese es el futuro glorioso que les estaba anunciando. Versículo 17, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Aunque no se arrepintiesen, se les tenía que decir, porque si no, no hubiera sido justicia. Si no hubieran recibido advertencia que viene un castigo y son enviados al castigo, no hubiera sido justicia divina. O sea, la palabra de Dios nos dijo bien claro que Dios es justo y Dios no castiga al ignorante o al inocente. Porque muchas veces la persona que es ignorante es inocente porque es ignorante de la voluntad de Dios. O sea, déjenme, se la pongo así en Lucas 12, 47 y 49. Y es por eso que nosotros ahora no tenemos justificación tampoco, porque ya no somos ignorantes de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 2, el Señor Jesucristo da una lección, de aquella lección que usted tiene, de aquellas lecciones que usted tiene que guardar muy bien, atesorar. Lucas 12, 47 y 49. Dice Jesucristo, aquel siervo, espérame un segundo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Quién? El que conociendo la voluntad, conociendo, no desconociendo, el que conociendo la voluntad no se preparó, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, por la justicia divina, aunque en el tiempo de Jeremías la gente no iba a hacer caso, de todos modos se les tenía que anunciar para que justamente fueran castigados. ¿Entiende? ¿Entiende o no entiende? O sea, la justicia de Dios demanda que todo oído escuche el mensaje para que se arrepientan. Y esa misma justicia, o sea, ese mismo mensaje los salva, o ese mismo mensaje los condena. Pero no hay ignorantes que son ignorantes. Cada uno es enjuiciado conforme a la revelación que haya tenido. Romanos lo deja bien claro también, pero ya se nos acabó el tiempo. Cada uno es enjuiciado conforme a la revelación que haya tenido. Y en el templo de Jeremías, la revelación vino por boca de Jeremías, nadie escuchó, vino Babilonia, los despedazó. Ahora nosotros tenemos revelación, y adivine qué, usted tiene en sus manos 66 libros de revelación divina. Tiene mucho más revelación de la que tuvieron los que vivieron en el tiempo de Jeremías. ¿Cómo seremos justificados entonces? Solamente con Jesucristo si nos arrepentimos.